Buenas noches a todos, nosotros somos Martín, Rocío, Ignacio, Mauro y Milagros. Formamos parte del equipo número 9 y somos los encargados del trabajo de investigación final de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Argentina. En primer lugar, no queremos dejar de agradecer a nuestros tutores, Mónica y Bruno, por habernos acompañado en la cursada de manera virtual. A pesar de eso, los sentimos muy cerca, nos apoyaron y guiaron en nuestra última etapa tan importante para nosotros. Ya entrando en nuestro trabajo, realizaremos una investigación titulada Luces y sombras del home office en épocas de pandemia en la obra social Luis Pasteur. Es un caso único de estudio y la forma correcta para trabajar que elegimos fue plantear un problema, luego analizar las variables y objetivos que esto trajo cons- consigo, el trabajo de campo y las conclusiones e implicancias que finalmente llegamos. Para analizar la problemática de este trabajo, comenzamos en comprender cómo la pandemia generó un cambio de paradigma laboral en la obra social Luis Pasteur, la cual no estaba preparada en sus inicios, eh, siendo un problema comprender cómo optimizar los recursos actuales, liderar a los empleados en la nueva normalidad y analizar la implementación de costo-beneficio que el home office traía consigo. Para llevar adelante dicho trabajo nos planteamos dos variables. Una de ellas es la estructura de costos de una empresa en modalidad de home office, siendo las dimensiones a analizar los costos y el impacto en el presupuesto. Y por otro lado, las ventajas del trabajo remoto desde el punto de vista de los empleados y del empleador, tomando como dimensión el desempeño, la comunicación, el ahorro del tiempo, la motivación y el bienestar de los empleados. Nuestros dos interrogantes principales fueron cuáles son los beneficios que obtiene la obra social Luis Pasteur y sus empleados al utilizar una modalidad de trabajo flexible y cómo impactó la pandemia en el presupuesto original para el 2020. Para analizar todo esto, nuestros objetivos se basaron en comprender el perfil de los empleados que utilizaban el trabajo remoto dentro de la organización en el escenario de la pandemia actual, medir el nivel de adaptación de la obra social Luis Pasteur a la modalidad home office durante el año, determinar la aceptación de los empleados al pasar de la modalidad presencial a una semipresencial o remota y comparar la estructura de presupuesto prepandemia y el escenario actual. Para realizar dicho trabajo, lo que hicimos fue un trabajo de campo bastante importante. Realizamos encuestas a todos los empleados, la mayoría, ¿va? De diferentes sectores. Luego hicimos entrevistas a jefes, gerentes y finalmente entrevistamos a un experto en recursos humanos. Ya entrando en los resultados de las encuestas, podemos ver que el 50% de los empleados hace entre 1 y 5 años que trabajan en la empresa. El 85% trabaja de forma burbuja y muchos coinciden en que la jornada al trabajar en home office se ve extendida la jornada laboral y que no se aplica la ley como en el marco teórico nosotros pudimos apreciar. Luego se realizó una entrevista al jefe de recursos humanos, Damián Biker. Nos comentó que 400 empleados trabajan con la metodología de burbuja, lo cual les resultó muy útil para manejar los inconvenientes que el COVID trajo consigo. Lo que les permite el trabajo burbuja es poder detectar cuáles son las personas que pudieron estar en contacto con alguna de las personas infectadas y automáticamente aislarlo como para que el COVID no se siga propagando. Luego hicimos una entrevista al señor Alejandro Lominoco, que es el jefe de costos y presupuestos. Él se encarga de optimizar los recursos y maximizar las ganancias de la empresa. Nos comentó el paso a paso de cómo se hace un presupuesto. Los principales ingresos son por parte del afiliado y los egresos son los que puede generar la obra social.
Cuando se le consultó cómo habían afrontado la situación del COVID, nos comentó que el cierre de ciertas atenciones les permitió equiparar un poco los gastos que generó la pandemia, y el costo más alto que tienen hoy en día y que tuvieron es el resguardo de camas para afiliados que están en un estado grave, digamos. La última entrevista fue realizada al señor Alejandro Grancella, gerente de servicios. Nos comentó que tuvieron que acomodarse muy rápidamente a los cambios, ya que en los primeros meses había muy pocas cosas esenciales y ellos estaban dentro de lo que es la esencialidad. Entonces, la adaptación de los empleados no fue fácil porque básicamente tuvo que ser de la noche a la mañana. Esto también coincide con el marco teórico en donde se informa que la adaptación es complicada. Finalmente, en la entrevista con Roberto Malsa, que fue el experto de recursos humanos, se comentó un poco si se aplica o no actualmente en las empresas la ley 27.555. Nos dio su punto de vista, en varias empresas no se está aplicando la ley, y hablamos un poco también de las ventajas y desventajas que la modalidad trajo consigo, y coincide que también es una modalidad que vino para quedarse. Luego, comparando las entrevistas, encuestas y los análisis a expertos, encontramos un parámetro que no coincide con nuestro marco teórico, que fue que el gerente de servicios de la empresa nos comentó que para él era una modalidad que no vino para quedarse, porque él alega que las pantallas no pueden reemplazar a los recepcionistas, algo que nosotros, para nuestro gusto, es como una cuestión de costumbres que el señor tiene, y es una traba que suelen poner los empleados a los cambios. También lo que pudimos ver es que, por un lado, los gerentes y jefes nos comentaron que se están manejando de la manera correcta para que lo que nosotros analizamos en el marco teórico. Uno de los autores que analizamos en el marco teórico fue Rodríguez Sánchez, y hace referencia a que la tecnología en esta etapa de evolución está en etapa de evolución y requiere tres elementos fundamentales, que son tecnología, disciplina y compromiso, lo cual nos lleva a ver que Luis Pasteur no está entregando la tecnología que permite que el home office se pueda llegar a llevar adelante. Igualmente, el experto también nos comentó que en muchas empresas no se está llevando a cabo la ley. Y bueno, ya llegando un poquito a los resultados, vamos a hablar de las conclusiones e implicancias de nuestro trabajo. Entonces, nosotros pudimos comprender los perfiles de los empleados a través de las encuestas, pudiendo conocer las variables de edad, antigüedad y labores que cada uno tenía en la organización. Detectamos que los trabajadores tuvieron ciertas dificultades para adaptarse en un principio, pero luego a lo largo lo pudieron lograr muy bien, y hoy en día la obra social funciona correctamente. A nivel organizacional se logró mayor productividad y también se disminuyeron los costos. Existió una reducción muy importante de lo que es el ausentismo. Luego comprendimos que los empleados prefieren la modalidad de trabajo a distancia o mixta, y la estructura de costos es un mix entre lo ocurrido en 2019 y 2020, y fuimos informados de que el costo estrella es la reserva de camas para afiliados del COVID. En cuanto a las implicancias, lo que nosotros sugerimos son dos acciones principales a llevar a cabo para crear valor y mantener el óptimo funcionamiento de la organización. Proponemos en principio la implementación de un cambio cultural que se adapte a esta nueva modalidad. Si bien la obra social es muy tradicional, esto no es un aspecto negativo. Recomendamos que desde los mandos medios se comience a fomentar una cultura más moderna, con capacidad de adaptación al cambio continuo y focalizándose en la tecnología y en la innovación.
En segundo lugar, creemos conveniente la implementación de un plan de acción a corto plazo para proveer a todos los integrantes de la obra social las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo de forma correcta, digamos, para que el home office a futuro siga siendo rentable. Siguiendo la filosofía de Pasteur, los criterios de asignación deberían ser tenidos en cuenta por cada jefe y gerente de las diversas áreas, contemplando las prioridades y necesidades de cada sector. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado nuestro trabajo de investigación, tanto como a nosotros. Saludos.